un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Igualmente, doctora, feliz viernes. Y bueno, estaba leyendo el comunicado del Centro de Estudios Judiciales y dicen que no solamente eso es lo que falta modificar, lo que está proyectando la Corte en cuanto al examen de los abogados, sino un montón de cosas que hacen falta, ¿verdad? Hay muchas leyes que están totalmente desfasadas actualmente en la justicia. Sí, mira, en realidad nosotros estuvimos mirando un poco el esfuerzo que está haciendo la Corte en tratar de ordenar, para llamarlo de alguna forma, algunos temas que merecen atención, ¿verdad? Como es el tema de la proliferación de abogados y muchas veces el ejercicio abusivo del derecho que ejercen los abogados, muchas veces en los expedientes. Pero lo que nosotros estamos diciendo, hacer todo este esfuerzo institucional para modificar dos artículos del Código de Organización Judicial que hace referencia al examen que la Corte pretende tomarle a los abogados como una herramienta para ir mejorando probablemente el ejercicio de la profesión. Creemos que es una situación que va a desgastar mucho el esfuerzo que está haciendo la Corte, y ya que se va a generar una apertura de debate, ¿por qué no nos sentamos y debatimos ya toda la modificación del Código de Organización Judicial? Porque fíjate, Vanessa, que el código es del año 1981, es un código preconstitucional. Sí. La mayoría de los artículos y capítulos del del Código de Organización Judicial ya han sido modificados por leyes posteriores. Y hay temas mucho más urgentes que merecen un análisis y debate que este tema que la Corte pretende solucionar ahora, ¿verdad? Entonces creemos que es un momento oportuno para avanzar en ese debate. Claro, porque solamente estamos hablando de dos artículos del código, toda la estructura, mover toda esas cuestiones de reuniones también, ¿verdad? Con los gremios de abogados, postergar dentro de 2 meses. Hay muchas cosas que modificar y estuve leyendo también los 6 puntos urgentes que merecen una reforma del código según emitieron en su comunicado. Y mencionan, por ejemplo, la creación de la carrera judicial que tanto se habla. ¿Qué implica la carrera judicial, doctora? Bueno, fíjate que así como dijimos, el debate se va a centrar en dos artículos nomás, pero lo que va a generar eso va a ser muy, muy desgastante. ¿Por qué? Porque nos van a ceder los gremios de abogados una competencia que se debate mucho en Latinoamérica, si realmente los poderes judiciales o las cortes deben estar controlando el ejercicio de la profesión tanto de abogado como de escribano que la Corte hace, ¿verdad? Entonces va a ser un desgaste en el relacionamiento entre la Corte Suprema de Justicia y los gremios de abogados. Ese es un punto central que tenemos que tener en cuenta. El desgaste va a ser muy significativo para los resultados que se van a obtener. Segundo, uno de los graves problemas también que está teniendo el funcionamiento del Poder Judicial, y ya las asociaciones se han manifestado al respecto, radica justamente en el fondo del problema, que es el examen de conocimiento, ¿verdad? O sea, cuando vos empezás a tomar exámenes en forma aislada, sin tener en cuenta otros factores importantes en la regulación del funcionamiento de ciertas estructuras o de ciertas profesiones que generan estas tensiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la mayoría hace bastante tiempo se ha generado una tensión entre los gremios de abogados y el Consejo de la Magistratura por los exámenes que el Consejo de la Magistratura le toma a los jueces, ¿verdad? Como un elemento no muy beneficioso, digamos, para el sistema de selección. ¿Y eso por qué se da? Porque el examen se toma fuera de otros elementos y otros indicadores que significa regular la carrera judicial. Entonces va a pasar lo mismo con el tema de los abogados, que tomar un examen no más para tratar de regular el funcionamiento de lo que significa el ejercicio de la abogacía en un país es un aspecto muy simplista del problema, ¿entiendes? Entonces eso es lo que va generando muchas tensiones en el funcionamiento del Poder Judicial y un desgaste innecesario para la Corte Suprema de Justicia. Doctora, Entonces, sí, te escucho, Vanessa. ¿vos personalmente estás de acuerdo con la modificación de esos dos artículos?
No, yo no estoy de acuerdo con esa modificación así en forma aislada. Tenemos que generar un debate sobre una ley de colegiatura obligatoria para abogados, porque el ejercicio de la profesión de abogado implica un montón de factores que no solamente hacen a su capacidad. Ahí tenemos que mirar aspectos vinculados a la ética, al conocimiento, a la función social del abogado, en donde el abogado está ejerciendo su papel de abogado. Hay que tener todo un debate sobre el componente social que ejercen los abogados sobre el acceso a justicia. O sea, limitar el debate a que tenemos que la Corte le tenga que tomar examen o no a los abogados es un aspecto muy sencillo del problema, ¿verdad? Todos sabemos que la profesión de abogado en los últimos tiempos se ha debilitado bastante, la proliferación de las universidades. Hay un montón de elementos que hay que sentarse a debatir más profundamente, más que un simple examen que la Corte pretenda implementar para otorgar la matrícula a los abogados. O sea, implica hacer un análisis mucho más profundo de cuáles son los problemas reales que genera el ejercicio de la abogacía en las funciones naturales del Poder Judicial, que es la justicia y la resolución de conflictos, ¿verdad? Entonces yo creo que ese debe ser el debate de fondo. Claro, ya que mencionas también, doctora, el tema de las universidades, no sé, una interpretación mía y me decís si estoy o no equivocada, ¿verdad? El tema de las universidades son las facultades las encargadas de las instituciones de evaluar al alumno y si es que aprueba ese examen o esa evaluación y ya termina todos los requisitos pertinentes, ya es un profesional. ¿Le corresponde o no a la Corte realizar otra vez esa evaluación? Porque en otros países se hace, pero de manera distinta. Probablemente son los colegios de abogados los que realizan esta expedición de matrículas, son los pares los que realizan una evaluación y no es la Corte la que se está sentando a debatir estos temas. No sé cuál es tu percepción sobre eso, doctora, pero para mí que la Corte debería también tener otras prioridades en materia judicial. Sí, mira, en todos los países y en la mayoría de los países el ejercicio de la profesión de abogado se autorregula, es decir, los propios colegios de abogados son los organismos encargados de establecer los mecanismos y procedimientos para el otorgamiento de la matrícula que le habilita al ejercicio de la profesión como abogados litigantes. Entonces, pero además eso comprende un montón de análisis, comprende también posibilidades de sanciones éticas, comprende la función social del abogado. O sea, hay un montón de elementos que van acompañados de ese análisis, ¿verdad? El tema del examen es apenas una herramienta, un elemento en una serie de escalones que hay que debatir y analizar dentro de los propios colegios de abogados. ¿Cuál es lo que es la función social del abogado? ¿Cuál es lo que es el límite ético para el ejercicio de la profesión? ¿Cuál es lo que es la sanción que los colegios le aplican a los asociados cuando ejercen y abusan del derecho, ¿verdad? Entonces son preguntas que nosotros como sociedad tenemos que analizar y llevar adelante, no simplemente limitar ese análisis a si los abogados tienen que rendir o no para probar su capacidad para ser abogados litigantes, ¿verdad? El análisis es muy simplista, no nos va a llevar a buen puerto. Esto va a generar una tensión innecesaria en la Corte, una tensión innecesaria con los colegios de abogados y finalmente el resultado puede ser la no modificación de los dos artículos, pero se pierde una oportunidad magnífica de sentarse a debatir profundamente cuáles son los problemas que tiene el funcionamiento de nuestro sistema judicial. Claro, no solamente de eso, sino también toda la estructura, porque la Corte es un poder del Estado, autárquico, autónomo, que no solamente se debería enfocar a eso que decís de forma aislada, sino todo el sistema de justicia, el expediente electrónico. Hay muchas cosas que no están funcionando y que también requieren un análisis. Estuviste en la reunión ayer, doctora, con los ministros de la Corte. No sé si estás también en algún gremio de abogados, pero ayer estuvieron ellos hablando y se postergó para dentro de 2 meses este análisis de vuelta. No,
la convocatoria a la reunión fue para representantes de los gremios, o sea, estuvieron creo que los presidentes de los colegios, pero también lo que hay que tener en cuenta es que el ejercicio de la profesión de abogado no es una cuestión que vincula solamente a los gremios, es una cuestión social, o sea, la sociedad paraguaya tiene que analizar cuáles son los aspectos que le preocupan del ejercicio de la profesión de abogado, ¿verdad? Y ahí lo que tenemos que sentarnos todos a hacer el análisis que corresponde, ¿verdad? Por eso que nosotros decimos, bueno, ya que se va a abrir una mesa entre la Corte y los gremios, que amplíe la Corte su mesa de análisis y debate y amplíe los puntos y aprovechemos esa apertura que ahora está demostrando la Corte para debatir estos temas, ¿verdad? Entonces nosotros como Centro de Estudios Judiciales tiramos 6 puntos que nosotros creemos que es fundamental para avanzar en una reforma total del Código de Organización Judicial. O sea, sumémosle al control del ejercicio de los abogados los otros puntos que nosotros estamos mencionando, ¿verdad? Hay que analizar la competencia de la Corte Suprema de Justicia, tenemos que hablar de la ley de carrera judicial, hay que cambiar las competencias de algunos juzgados, se está trabajando aparentemente en un juzgado de familia, hay que trabajar las nuevas funciones de los tribunales de cuentas, o sea, hay un montón de temas que entorpece todo el funcionamiento del Poder Judicial que requieren una atención más rápida y urgente por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y te estoy hablando de algunos puntos, y el principal es que el Código de Organización Judicial es un código que fue sancionado y promulgado antes de la Constitución de 1992. O sea, por donde vos lo mires, está absolutamente desfasado, ¿entiendes? Sí. Entonces, es el momento que tenemos que sentarnos a debatir la modernización del Poder Judicial. Doctora, y también en la evaluación a los magistrados, eso también surge en todo este análisis. Si se va a controlar a los abogados, ¿por qué no a los jueces también? Hay demasiada mora, más ahora con la pandemia. También la preparación de los jueces, vemos muchos errores en los fallos. Eso también debe ser prioridad para la Corte hoy. Sí, la ley de carrera judicial contempla todos esos aspectos, Vanessa. O sea, vos dentro de una ley que regula una carrera judicial está incorporando indicadores de evaluación de desempeño, o sea, cuáles van a ser la medición que la Corte tiene que hacer para controlar el funcionamiento de sus jueces, y en base a eso el tema de la capacitación, o sea, van totalmente de la mano evaluación y capacitación. En la medida en que las evaluaciones sobre los jueces dan como resultado poco conocimiento en ciertas materias, entonces la Corte Suprema de Justicia tiene que empezar a armar sus mallas curriculares en torno a las debilidades que demuestra el sistema judicial, ¿verdad? Pero se hace en un contexto general de carrera judicial, no en forma aislada ahora como lo hace el Consejo de la Magistratura y que va tomando exámenes así cada 4 o 5 años los jueces, que genera toda una atención también para el gremio de los jueces, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esta situación de conflictividad, nuestras autoridades no pueden ejercer bien su función. O sea, yo no creo que sea muy agradable para los ministros de la Corte sentarse a debatir con gremios de abogados, que se tensionen las relaciones, que se siente a debatir con los gremios de magistrados, que se tensen las relaciones. O sea, es necesario un ambiente de pacificación para que podamos avanzar en propuestas de cambios reales y no parches que no conducen absolutamente a nada. Parches, la palabra realmente a esto. Y doctora, también en el pronunciamiento ustedes hablan sobre una mejor relación entre el Poder Judicial y la ciudadanía. ¿Eso se refieren también a la comunicación? Claro, se refiere a la comunicación y aspectos de participación. Fíjate vos ahora que si le siguen a María Esterroa, por ejemplo, que es la que pelea y todos los días en los tribunales y graba audio y alza video, etcétera. Entonces hay una tensión muy fuerte también en el relacionamiento de la Corte con la ciudadanía, ¿verdad? Entonces la Corte debe generar mecanismos permanentes o herramientas permanentes que permite a la ciudadanía tener un mejor acercamiento al Poder Judicial, el conocimiento sobre el funcionamiento del Poder Judicial y la relación que tenga la ciudadanía con las autoridades judiciales
va a generar mayor confianza y eso es fundamental para el Estado de Derecho. O sea, la ciudadanía tenemos que empezar a mirar de otra forma al Poder Judicial. Pero para eso el Poder Judicial tiene que generar mecanismos que nos acerquen a la Corte y no mecanismos que nos alejen del Poder Judicial. Entonces tenemos que sentarnos a debatir cuáles son los mecanismos que la Corte Suprema de Justicia debe generar para escucharle un poco a la sociedad civil cada tanto y eso incorporar en sus planes de mejoramiento, ¿verdad? Eso un poco es el sentido del pronunciamiento, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, doctora, atentos entonces a todo lo que se va a generar el debate y sobre todo la importancia que tiene escuchar a la ciudadanía, como decís, que se amplíe el debate. Sé que va a llevar más tiempo, pero con el fin de que no sea arbitrario y que se pueda realizar de acuerdo a las necesidades que estamos exigiendo ahora. Sí, mira, yo te digo una cosa, yo creo que el país se merece un proceso de reforma judicial razonable y pacífica, en el sentido de no hay necesidad de tensionar ni generar conflictos, sino establecer algunos puntos, algunos ejes de ruta que nos permita aportar cada uno de lo que podemos aportar, ¿verdad? La Comisión Nacional de Reforma Judicial, que funcionó hace como 4 años en el Parlamento, tiene un anteproyecto de Código de Organización Judicial que sacó. El Centro de Estudios Judiciales tiene un anteproyecto que lo ha trabajado con expertos internacionales y creo que también la Corte Suprema de Justicia tiene un anteproyecto que lo había trabajado el doctor Riera como consultor en algún momento. O sea, hay productos, hay insumos, hay material y la cuestión es una decisión política que nos lleve a todos a tener algunas ideas coincidentes y otras no, ¿verdad? Pero avanzar en una agenda pacífica de modernización del Poder Judicial. Doctora, un abrazo, un gusto conversar contigo nuevamente. Gracias, Vanessa, un abrazo para vos y saludo a tu audiencia. Lo escuchaste aquí en PDS.